Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo episodio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy nos adelantamos a una fecha muy importante, el Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora cada 17 de mayo. Por eso hablaremos sobre esta enfermedad silenciosa que puede afectar seriamente nuestra salud si no la controlamos a tiempo. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que ocurre cuando la presión de la sangre contra las paredes de las arterias es demasiado alta. Se llama el asesino silencioso porque no siempre presenta síntomas, pero puede causar daños graves como infartos, derrames cerebrales y problemas renales. Es fundamental que conozcamos esta condición, saber cómo prevenirla y sobre todo la importancia de medirse la presión regularmente. Y para hablar más a fondo sobre este tema nos acompaña hoy el médico internista prestador Medicenter, doctor Ledimiro Maestre. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme a este espacio para hablar de un tema muy interesante como es la hipertensión arterial. Watamar push anaya utsoro sauhapa gente puch suntawara que puch otam si toyoto constante EPSI ka Anas Guayú so kai kat ashain we sopna kari huruma kat pushware tayuri kat snai hipertensión munaka sutsen wai y punare oshaka hare te ai nas 17 urin karia kashika mayo so huya kat pushware ayuri kat mate hainsar akha anta musna Guayú mse he hai hurut kan hir no wane we ruku Kahaman, Shia, Womiu, Kesnematehania Sok, Tamawara, Sat Mustuay, Arihunas Chictor, Wanerica, Hari Hai, Manquer, Renaintera, Apos Chawarwasan, Wayu, Apos de derrame cerebral, Naka o Tamsia, Ayuris Nachostum, Mauria, Aniwama, Che, Toktot Kei, Ledimiro, Maestre, Akahan Chiwamun Sop, Nate internistania, Ateja Spurero, Squat, Patayuri, Carir Mauria. Bueno, doctor, para empezar, díganos qué es la hipertensión arterial y por qué se considera tan peligrosa. Caso voy tu ganero hipertensión, una carmauria, tayuri, que tnai, hamos que más maíz, una carmauria. La hipertensión arterial se define como aquellas presiones arteriales mayores a 140-90 milímetros de mercurio en el consultorio. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de las presiones en el interior de las arterias y va a generar un daño progresivo en muchos de nuestros órganos. Esas consecuencias se van a manifestar como ictus o eventos cerebrovasculares, que es lo que se conoce como SB hemorrágico o isquémico, los síndromes coronarios que se conocen como infarto agudo del miocardio, las retinopatías y además la enfermedad renal crónica. Tenemos que la hipertensión arterial se clasifica como idiopática y secundaria. La idiopática o esencial es la más frecuente, que ocurre en 9 de cada 10 personas diagnosticadas con hipertensión, y la secundaria es cuando se debe a otras patologías, por ejemplo las patologías propias del riñón como las glomerulopatías, la enfermedad vasculorrenal, el síndrome de apnea o hipopnea
del sueño, las enfermedades como el síndrome de Cushing, el feocromocitoma y problemas como el hipertiroidismo pueden generar hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión tiene una distribución muy amplia a nivel mundial y sabemos que en gran medida hasta el 60% de los afectados son mujeres. Aquí en Colombia se sabe que 4 de cada 10 adultos tienen hipertensión arterial. Ahora, y la pregunta es, ¿qué síntomas da la hipertensión? Pues sí, la mayoría de los pacientes cuando se diagnostican de hipertensión, pudiéramos decir entre un 80-90% no han experimentado síntomas. Y hay un 10 y 20% que experimenta síntomas y que ya son complicaciones de la enfermedad, como les dije ahorita, un infarto como tal y se manifiesta como dolor en el pecho, un evento cerebrovascular y se manifiesta con parálisis en la hemicara o en el hemicuerpo del lado derecho o izquierdo, o eventos como las cefaleas crónicas, disnea o dificultad para respirar que puede manifestarse como una insuficiencia cardíaca. Anore nek doctor que me guata mal sobre anore hipertensión manaka hamaste han ka hauni ke mai moru que gente chems que hamai ale que sut sin sai wayu y ponasna hiri kana 140-90 homono hiri ai ko hata una mate en hiri te hana waus que hamai enang den wanure que maka SBM hemorrágico mostra que hamai isquémico moswane ya pues isquemia no moi samones que hamai ashawalas nai o casa nai wane o kuchu kanan que te solo makat pusho watasari poros wayo esa 9 estrella que kanani te hana una canal intravanure que hipertensión manaka otam si es lu woman Colombia es makanai he poros esa pienche wayo ayu que makat que terra wara que es watahari squat wanure te sapa que man que huntan de hanai que hamai no tswana wan kuat per hipertensión que tsna wayo sna ayu en spura anal en pura caos ni opsan wa en spura nata wa es no ris que hamai unos tiros de sutsen que nanchi wayo que Hir kari human wane erku 80-90% y wayu ekat mauna ya esa ma que poros 20 o 20% na kanan kana tu wanu ekat mauria sulu woma en Colombia. Moses se moima apen nei wane erku cerebrovascular manakat na men waneiro hir ka kan sumen na kuaipa senenta yuri que Moses se ai mahiro en wayu ana hawe na kuaipa wayu pura este hana te a honta na mar porque piña ten. En EPSI Anasguayú te decimos di no al tabaco. Fumar daña los pulmones, el corazón y aumenta el riesgo de cáncer. Este Día Mundial sin Tabaco, reflexiona y actúa. Tu cuerpo te lo agradecerá. Respira vida, elige salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. TPSI ka Anasguayú mushamai hiya kanairo no mapa hoin takama haka ayus pana guayus tuma ayus sain guayus tuma tamsihi hohen puerto guanero cáncer manaka to kais karieka termakama nika sulu makat pushware pura tiawa tente hawane wairukua ya anaya te hiruk anaya hana hiya kan wane wairuku pushware hono kihomai TPSI ka Anasguayú. Ya conociendo qué es la hipertensión arterial, quisiera que nos hablara un poco sobre qué hábitos o factores provocan más casos de hipertensión. Bueno, sakira que harar me akuai pa wakuai poya kan hokos pura otra muy tu wanuri que nai wan wayu no ture. Bueno, en realidad existen una serie de factores que pueden favorecer a la aparición de hipertensión arterial. Estos factores los estamos viendo muy comúnmente en esta época moderna, como son la obesidad, la falta de actividad física, una dieta alta en sodio y baja en potasio, esas personas que tienen un alto consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol y además que tienen antecedentes familiares. Recordemos que también tener diabetes aumenta el riesgo hasta 3 veces de padecer hipertensión. Y dentro de esos factores vamos a encontrar que existen una serie de factores que pueden ser modificados por la persona y otros que no pueden ser modificados. Esos factores que pueden ser modificables son sobre los cuales podemos nosotros tomar acción, como por ejemplo la obesidad, la falta de actividad física. Entonces ahí podemos impactar en mejorando una dieta, haciendo actividad física de alto impacto para mejorar a esos pacientes en ese sentido. Mejorar la dieta alta en sodio y baja en potasio, disminuir
disminuir el consumo de cigarrillos, que eso es otra de las tareas que se pueden hacer en estos pacientes y se pueden modificar, disminuir el consumo de alcohol. Entonces son factores que podemos modificar, pero existen una serie de factores que nosotros ya no podemos modificar, que son, por ejemplo, el tener un antecedente familiar de hipertensión, la edad. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo también de hipertensión arterial. La etnia también es un factor muy común, porque las personas o la población de raza negra tienen una alta probabilidad de hipertensión, así como la población indígena. El sexo también. Los hombres tienen más riesgo de hipertensión que las mujeres. Sin embargo, aquí en Colombia vemos que hay una inversión de ese factor. Aquí las mujeres tienen una mayor tendencia a tener hipertensión. Y las enfermedades crónicas, como la enfermedad renal, la diabetes y la apnea del sueño, entre otras, pueden aumentar también el riesgo de hipertensión y pueden ser factores no modificables. Anure tasakira que nawayu ho cuando me inspur otra wanure hipertensión manaka naya nawayu kauskan nawayu que nara estoy me interescure que paran otra maten que no warrai tahureta que no wane pihet konene surune hena no holgana shakate no warrai tenen que no nara hoshi spur otam shi nawayu kana ayuri nei nashi hipertensión para otam sia terra wayu esu kare nasha es por ayuri intranai que tenai wane vernaku no sé si wane vernaku no wayu kana warrai te shanes me kun pansa es naku muri mayan nakana entre wanure que warrai tere naya le rar que ya está pona na wara na makana mai van hori ho intra hene kar wayu warrai te prosoyus que soy no soy por wanure no por hon por tra yuri na skamen este ejercicios makari ya solo en Colombia na todo yo que na mai hokos pura surya de te yuka mayaje hier ai mahiras te yuka wane no ri on waitor se ewe shi ya que na warrai ta wanahira na ma pura no totana inten ko pero wanure que no ri ne ho por. Cada 17 de mayo la EPSI Anasguayú conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, fecha para reafirmar la importancia del control periódico de la presión arterial y la promoción de hábitos de vida que ayudan a prevenirla y lograr el control de la enfermedad. Nkari Guayporo Karach, Kashika y Mayos, Puruyakats Pushwa, de EPSI Karhamay, y ayer, Ir Kanamay Skari en Pushwarete y Ayori Karay, Puru Makats Pushware. Musase, Hante, how Yao think out, Perut Kappa, y reserva, Untai Wahao Man, Noriwa, Mayen, y Tomatera, aquí Ranani por los tonos en cuerpo, bueno, Verku, Hanaita Yuri. Doctor, coméntenos qué recomendaciones nos puede dar para prevenir o controlar la hipertensión. Kasapuch que waman o mauria pura guay mahira en suri horu wotui o hoy o exporto wanure ka mauria hipertensión manaka yuri que sain guay. En cuanto a las recomendaciones para evitar o manejar la hipertensión arterial, es importante hacer hincapié al paciente o al usuario que debe cambiar su estilo de vida. Es importante el cambio en el estilo de vida y para lograr eso debemos seguir ciertos consejos. Primero, pues debemos realizar una actividad física que debe ser de moderada a vigorosa durante al menos 150 a 200 minutos por semana. Esto puede ser caminar, nadar, puede andar en bicicleta o hacer otra actividad que le pueda gustar y de acuerdo a las capacidades físicas de cada paciente, y eso debe ser personalizado. Debe mantener un peso saludable. Recordemos que el sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de hipertensión. Hay que limitar el consumo excesivo de alcohol, que también aumenta la presión arterial. Debemos evitar el consumo de tabaco. Hay que reducir el estrés porque este también puede elevar la presión arterial, por lo que es importante encontrar formas para reducir el estrés a través de actividades lúdicas, actividades que puedan generar o liberar ese estrés. Hay que tratar de dormir suficiente porque la falta de sueño puede generar también aumento de la presión arterial. Se debe medir regularmente la presión arterial. Esto ayuda a detectar con anticipación y con tiempo la hipertensión arterial, sobre todo en etapas muy tempranas y para evitar una evolución mucho más agresiva. Y se debe consultar a un profesional con tiempo cuando tengamos alguno de estos factores de riesgo. Eso puede ayudarle a que el médico le establezca un plan de prevención y de control de la hipertensión arterial que se ajuste a cada una de las necesidades de las personas. Nari puch muy bueno ver fútbol muy ni wire mayo te puch hair hatka te puch ashakar muy pura hai mai ne suri hoy por trawanure ka ayuri karain
Hey has tu arraita ka kat ketera pana wana wan ten tu arraita ka pehe wan ten utuma se ma ker tu por semana ka ponan tu piencho anas man ke ter secret ka man hoy shiri hoy wayu secret tor kaman awatas to sotsen kan shan taro plane metro to no uno in sa bicicleta to arraita nya hey ha ka muy ma naro wayu e ke plak ten kausi hoy sporter cha pas chik tera kuat pakai pulan nohri hana hia hoins patuanu de kanara kama kana saka na wanepi nara ai ma hoishi no tsai de wanepi na wayo nohri kana tonko kana kuat pa nara wayo kai neire kai samita na kuat pa katsanai nohri mohui nai wanepi nai hetika sata kana mai no tsanai rata neire kai tamai sanai nohri hana nat kai nohri mreo unte na kuat pa ana anetu wanepi namai eire kai ramai rut ka pe her pa neire kai tok kai na ramai tin kuat piatai pun controlar gente otra hipertensión que bayúrica na hai o tener que ramai o kuat patai hawa kamai centra yúrica. Muchas gracias al doctor Ledimiro Maestre, médico internista prestador Medicenter, Reinaldo Ipuana, nuestro compañero traductor y líder étnico en la EPS indígena Nasguayú, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya otsihoro sauhapo y pentra putchka sobra trayúrica me hay que rajen que los 17 chica de mayo anaya sanachi doctor que Ledimiro Maestre médico internista saben que es obviamente o cuerpo hay más suri hoy o experto bueno de que soto hay y que no guayu buen peje orica o puje orica no uch tu gen ko tan parai man kan sobra ta estawa panza cuerpo ya tan pero no hoy importa bueno de hipertensión ayúrica sana hay soto hay bueno puchke y que no to guayakan achaha hirashi wa cuerpo purana.